Hola, hola, mi gente linda. Aquí estamos una vez más en su canal favorito de chismecito, cotilleo y todo lo que nos encanta saber sobre nuestras celebridades turcas favoritas. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente a los fans de Anker, porque vamos a hablar de ese momento mágico, ese instante que Kerem Bürsin reveló sobre su relación con Hande Erçel, un detalle increíble que nos dejará a todos suspirando. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y abran bien los oídos porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos, quiero recordarles rapidito que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos cargados de información jugosa y exclusiva. Recuerden que aquí siempre encontrarán lo último sobre sus estrellas turcas favoritas, así que vamos a darle. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones para todos nosotros. Desde que los vimos juntos en Senkalkapm, la química entre ellos era innegable. Esa chispa que se veía en pantalla, esa conexión tan especial, traspasó la televisión y nos hizo soñar con un romance de cuento de hadas. Y como todos sabemos, ese cuento de hadas se hizo realidad, al menos por un tiempo. La noticia de su relación confirmada fue una bomba. Los fans enloquecieron, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y amor, y Anker se convirtió en la pareja del momento. Viajes juntos, fotos adorables, miradas cómplices, todo parecía perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Desafortunadamente y como todos sabemos, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para todos los que creímos en su amor. Hubo muchas especulaciones sobre las razones de su separación, pero ninguno de los dos habló abiertamente sobre el tema. Mantuvieron un perfil bajo y prefirieron la discreción en ese momento tan delicado. Las razones exactas quedaron envueltas en un halo de misterio, alimentando aún más la curiosidad de los fans. Y aquí es donde entra en juego la revelación de Kerem. Después de mucho tiempo de silencio, Kerem Bürsin decidió abrir su corazón y compartir un momento muy especial que vivió con Hande Erçel. Este momento, según él, fue la confirmación de que lo que sentían el uno por el otro era real y profundo. No se trataba solo de una atracción física, sino de una conexión a nivel del alma. Era algo que iba más allá de las cámaras y los guiones. En una entrevista reciente, Kerem fue preguntado sobre los momentos más significativos de su vida, y fue entonces cuando mencionó a Hande. Contó con una sonrisa nostálgica, que durante el rodaje de Senkalkapm, en una de las escenas más emotivas, ambos sintieron una conexión tan fuerte que superó la actuación. Según Kerem, estaban grabando una escena particularmente intensa, en la que Eda y Serkan se enfrentaban a una situación difícil. La emoción era palpable en el set, y tanto Hande como Kerem estaban completamente metidos en sus personajes. Pero en un momento dado, algo cambió. La atmósfera se volvió densa, cargada de una energía especial. Kerem explicó que mientras se miraban a los ojos, sintió una corriente eléctrica que lo recorrió por completo. No era solo actuación, era algo más. Vio en los ojos de Hande una sinceridad y una vulnerabilidad que lo conmovieron profundamente. Sintieron que el mundo a su alrededor desaparecía y que solo existían ellos dos, conectados por un hilo invisible. Era como si el universo entero se hubiera confabulado para unirlos en ese preciso instante. Después copyright ese de esa escena, ambos se quedaron en silencio, procesando lo que había sucedido. No necesitaban palabras para entender lo que sentían. Sabían que algo había cambiado entre ellos, que su relación superíndice 3N había trascendido la amistad y el compound más menos erismo profesional. Fue un momento de epifanua, una revelación superíndice 3N que les cambió superíndice 3 la vida para siempre. Kerem describió superíndice 3 este momento como mágico e increíble. Dijo que fue una confirmación superíndice 3N de que lo que sentía por Hande era real y que ella también copyright N sentía algo especial por U con diéresis copyright L. Fue el inicio de su historia de amor, un romance que cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Un amor que parecía sacado de un cuento de hadas, perfecto en cada detalle. Lo que hace que esta revelación superíndice 3N sea UNMU, ese conmovedora es la forma en que Kerem habló superíndice 3 de Hande. Se notaba el cariño más menos hoy el respeto que siente por ella,
a pesar de que su relación superíndice 3n haya terminado. No hubo resentimiento ni rencor en sus palabras, solo gratitud por los momentos compartidos y admiración superíndice 3n por la persona que es Ande. Su voz se quebraba ligeramente al recordar aquellos días, evidenciando la profunda huella que Ande Agua dejado en su corazón superíndice 3n. Esta Anu Copyright Dota nos demuestra que a veces el amor surge en los lugares inesperados. Y que aunque las relaciones terminen, los recuerdos y las emociones permanecen. La historia de Anker con sus altibajos siempre será recordada como un ejemplo de amor verdadero, un amor que nació superíndice 3 en la pantalla y que conquistó superíndice 3 nuestros corazones. Un amor que a pesar de su final, sigue vivo en la memoria de sus fans. La revelación superíndice 3n de Kerem Tambiu Copyright N nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir el presente y de valorar los momentos especiales que compartimos con las personas que amamos. Nunca sabemos cuándo será la última vez que veamos a alguien o que tengamos la oportunidad de decirle lo que sentimos. Así que no dejemos pasar la oportunidad de expresar nuestro amor y de crear recuerdos inolvidables. La vida es efímera y cada instante compartido es un tesoro invaluable. Ahora su copyright que muchos de ustedes se estarán preguntando qué copyright piensa Ande sobre todo esto. Hasta el momento ella no ha hecho ninguna declaración superíndice 3n pública sobre la revelación superíndice 3n de Kerem. Sin embargo, estoy segura de que Tambiu Copyright N tiene recuerdos muy especiales de su tiempo juntos y que valora la relación superíndice 3n que compartieron. Quizá ese alguna dúa se anime a compartir su versión superíndice 3n de la historia, pero por ahora, solo podemos especular. Es importante recordar que ambos son personas muy reservadas y que prefieren mantener su vida personal alejada del ojo público. Así que debemos respetar su privacidad y no presionarlos para que hablen de temas que no quieren compartir. La fama tiene un precio y es fundamental que respetemos los límites que establecen las celebridades para proteger su intimidad. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, Anker siempre será una pareja IQ superíndice 3 Nika. Su química en pantalla era innegable, su amor inspiró superíndice 3 a millones de personas, y su historia siempre será recordada con cariño más menos o. Su legado permanecerá vivo en la memoria de sus fans, quienes aún su más menos han con una posible reconciliación superíndice 3n. Pero ese año del romance la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem Tambiu Copyright N fue un ejemplo de profesionalismo y respeto mutuo. A pesar de las dificultades que pudieron haber enfrentado, siempre se mostraron unidos y comprometidos con su trabajo. Su dedicación superíndice 3n y talento los convirtieron en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3n turca. Y bueno, mi gente, esa fue la revelación superíndice 3n de Kerem Bürsin sobre ese momento mágico que vivió superíndice 3 con Ande Eru Parrafoel. Espero que les haya gustado este chismecito y que hayan disfrutado tanto como yo al revivir esta historia de amor. Una historia que, aunque haya terminado, sigue generando pasiones y despertando emociones. Pero ¿qué copyright podemos aprender de la historia de Anker? En primer lugar, nos enseña más menos a que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso en el entorno laboral. En segundo lugar, nos recuerda la importancia de vivir el presente y de valorar los momentos especiales que compartimos con las personas que amamos. Y en tercer lugar, nos muestra que las relaciones pueden terminar, pero los recuerdos y las emociones permanecen. En resumen, hoy hablamos sobre la revelación superíndice 3n de Kerem Bürsin acerca del momento mágico que vivió superíndice 3 con Ande Eru Parrafoel durante el rodaje de Senu con Diéresis Alcapm, un instante que confirmó superíndice 3 sus sentimientos mutuos y dio inicio a su romance. También Copyright N reflexionamos sobre la importancia de valorar los momentos especiales y de expresar nuestro amor. Una historia que nos ha hecho suspirar, so más menos Ari, Kizu hasta derramar alguna lágrima. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles lo último sobre sus celebridades turcas favoritas. Y no olviden que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, así que estén atentos a nuestros próximos vídeos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la revelación de Kerem? ¿Creen que algún día Anker volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas.
Quiero saber qué piensan, qué sienten y cuáles son sus teorías sobre esta historia de amor. Y ahora, para finalizar, los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y lo más importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, besitos y abrazos. Y recuerden, el amor está en el aire. Hasta la próxima. Y no olviden seguir soñando con sus parejas favoritas de la televisión turca. Porque al final del día, todos necesitamos un poco de magia en nuestras vidas.